su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a toda la teleaudiencia y radioaudiencia, y también a nuestros amigos y hermanos que en el internet siguen estas guías de estudio que todos los días les presentamos, como es la lección de la escuela sabática. Hoy me acompaña el hermano Luis García. Bienvenido, hermano, buenos días. Buenos días, pastor, y bienvenidos a toda la teleaudiencia y a todos los que nos escuchan por todos los medios y también por el radio y por donde se escucha. Le damos una bienvenida a esta lección de la escuela sabática de este día. Espero que nos acompañen hasta el final. Y también queremos hacerles una cordial invitación para que vengan y nos acompañen a la iglesia Advenimiento cada sábado, donde celebramos el Santo Día del Señor. Les invitamos que pasen a visitarnos cada sábado, Día del Señor. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermano Luis, si tiene la oración ya para comenzar? Claro que sí. Amantísimo Padre Celestial, que en la gloria habita, Señor, le damos las gracias en este día especial, Señor, que nos ha permitido poder levantarnos y ver la luz del sol una vez más, Señor. Agradecemos por la vida, por la salud y por todo lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, Señor. En este momento, Señor, que vamos a exponer su palabra, pedimos la unción de su Santo Espíritu, Señor, que toque nuestros labios, que toque nuestra mente y nuestra vista, Señor. Que lo que dice su palabra, Señor, lo pongamos por obra, Señor. Y que nos ayude, Padre Santo, en nuestro diario vivir aquí en la vida, en esta tierra, Señor, en nuestra vida, en esta vida que usted nos ha dado y nos ha permitido vivir mientras usted regresa pronto. Pedimos, Señor, su bendición y que su Santo Espíritu se quede con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nosotros hemos visto hasta aquí ya muchas cosas bonitas acerca de Enoc, la primera biografía de este trimestre que estamos estudiando. Enoc, su biografía, cómo fue su vida, qué podemos aprender de él. Hoy continuamos estudiando dicha biografía y vamos a enfocarnos en cómo este hombre de Dios pudo ser puro en medio de un mundo corrupto moralmente. La pureza en la vida de Enoc es lo que vamos a estudiar hoy. Hermanos y hermanas, Dios demanda de nosotros que también seamos puros. ¿No es cierto, hermano? Así es. El Señor nos demanda que en este tiempo también busquemos de esa pureza. ¿Tiene algún texto bíblico que podamos nosotros comprobarlo? Claro que sí. Si nos acompañan a 1 Corintios 15:33. La palabra del Señor nos enseña en 1 Corintios 15:33 y nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significará, hermano García, esta expresión de corromper? De aquí dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa esto de corromperse? Corromperse significa algo que ya no es puro, algo que pierde su pureza. Cuando usted, por ejemplo, encuentra un alimento que ya está pues corrompido, ya usted sabe que eso ya no tiene, pues no sirve prácticamente. De repente usted encuentra, por decir algo, una leche que está ya corrompida, pues usted deduce pues que ya no es pura. Sí. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice: no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero esta expresión, hermanos, las malas conversaciones, en el idioma original de donde ha sido traducida, realmente es las malas compañías. Es más, hay algunas Biblias que así la traducen. Dicen: no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
De manera que nosotros nos vemos constantemente expuestos a ese tipo de personas. Malas compañías las podemos encontrar en el trabajo, las podemos encontrar en la escuela. Nuestros hijos se exponen todos los días, cuando van a la escuela, a que las malas compañías los corrompan. Las buenas costumbres, pues son, por ejemplo, el hábito de orar siempre, el hábito de estudiar la Biblia, el hábito de ir a la iglesia, esas cosas buenas de ser, pues, temerosos de Dios, apartados del mal. Esas cosas buenas se pueden corromper si nosotros somos engañados por las malas compañías. Así que nosotros encontramos aquí que la palabra de Dios demanda de que tengamos cuidado, porque las malas compañías nos pueden corromper. Y como decía el hermano Luis, algo que ya está corrompido perdió su pureza. Y Dios demanda, ¿no es cierto, hermano Luis, en otro texto bíblico, que seamos puros? Claro que sí, y los invito a buscarlo en Tito 1, primera de Tito 15, Tito 1. Tito 1, sí, perdón. Tito 1, 15 y 16. Tito 1, 15 y 16. Y dice la palabra del Señor: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos es incrédulo, e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué le parece, hermano Luis, este texto? Está siendo bien claro, pastor, porque aquí nos está diciendo personas que profesan conocer a Dios. Incluso a veces puede ser que la persona ya ha conocido de Dios, pero dice que con sus hechos lo está negando. Y podemos encontrar a veces el caso de algunas personas que le dicen, esto no es malo, un poquito no es malo, de lo que sea, siempre le van a decir, un poquito de esto no es malo. Y yo siempre me he hecho la pregunta, o a veces con mi hijo le hago un comentario, le digo, imagínate que te dan un vaso de agua y llega alguien con una gota de cianuro y te dicen, un poquito no es malo, ¿la tomarías? Digo, nadie haría eso, ¿verdad? Claro. Y a veces en el mundo las personas dicen, quizás un cigarro no te va a matar, o quizás esto. Esas malas costumbres, esas malas compañías, ahorita al principio no puedes darte cuenta, pero a un futuro te corrompen. ¿Por qué? Al rato tú ya estás practicando las mismas cosas que ellos hacen. Y aquí es donde dice que es con una mente corrompida, ¿verdad, pastor? Exacto. Y hermanos, yo creo que estos textos bíblicos, hermanos, que estamos leyendo, qué bien harían los jóvenes si le pusieran atención, si pudieran dedicar unos minutos a explorarlos y encontrar allí qué es lo que Dios demanda o qué Dios quiere de ellos. Porque es prácticamente en la juventud donde más fácilmente uno tiende a corromperse y a dejar esa pureza. Pues imagínese usted, hermano, la pureza, por ejemplo, sexual, es en la juventud donde se echa a perder. Y la pureza en cuanto a los pensamientos, igualmente, pues allí en esa etapa también se echan a perder. Y la pureza en cuanto a la manera hasta de cómo uno alimentarse, divertirse, pues allí empieza uno a corromperse. Y nosotros encontramos aquí que la palabra dice, todas las cosas son puras para los puros. Es decir, el que anda en la pureza, es decir, en una relación íntima con el Señor, las cosas que hace
son las cosas que le son puras, que están a tono con esa pureza que él profesa. En cambio, dice, los corrompidos, para ellos nada es puro. Para ellos nada es puro y lo que hacen es más bien, pues tal vez burlarse. Te dicen, que eres un santulón, o que eres aquí, que eres allá, y que eres un aburrido. Y así es el corrompido e incrédulo. ¿Por qué? Dice, porque su mente y su conciencia están corrompidas. Pero me llama la atención este versículo 16, que dice que esta gente son profesos conocedores de Dios. Eso significa, hermano García, que si nosotros este texto lo asociamos con el primero que leímos, podríamos encontrar que las malas compañías las podemos encontrar aún dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia podemos encontrar nosotros, jóvenes, podemos encontrar hermanos que no están de corazón en lo que Dios demanda. Y que como ellos están, así como decimos, con un pie adentro y con un pie afuera, pues fácilmente tienden como a acarrear o a jalar al que está buscando la voluntad de Dios a que se corrompa con ellos. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos nosotros que usted en la iglesia es una persona que ha comprendido la reforma pro salud. Y es admirable cómo usted sabe la conexión que hay entre la mente y el cuerpo y cómo Dios se comunica con el ser humano a través de la mente. Y usted ha llegado a comprender por los principios emanados de la palabra y del espíritu de profecía que los alimentos que comemos muchas veces, si no son puros, pues lógicamente van a envenenar la sangre. Sí. Y usted viene y es una persona, es un cristiano, que está como tomando bien de corazón lo que está estudiando, lo que está aprendiendo, y comienza usted a abstenerse de ciertas comidas que usted sabe que le están haciendo daño. Y dentro de esas comidas está la carne. Ok, bueno, ahí está, usted es admirable en esa parte. Usted realmente, Dios le ha dado el discernimiento para que comprenda que la carne es mala. Pero vengo yo, estoy en la misma iglesia, y yo sí le entro a la carne. Yo todavía como, pues, con solo que esté aprobado por Levítico 11, yo le sigo dando, ¿verdad? Sí. A la alimentación como la hace el adventista, así digamos, nominal. Y vengo y comienzo yo a influir en usted. Y comienzo como a querer quitarle a usted ese fundamento que usted ha logrado obtener en la palabra. Y usted y llego a ser tan amigo con usted, llegamos a tener tanta amistad, pues somos hermanos de la iglesia, que de repente yo empiezo mejor y trato de ver cómo le quito ya ese su fanatismo, porque así le podría llamar yo a usted, que es un fanático. Sí. Y vengo y mejor hago mis carnitas en la casa, hago mis fajitas los domingos, y por allí, ¿verdad? No, vente Luis, ¿y qué? No tomes. No, sí, mira, sí, Levítico dice que hay carnes limpias y que, bueno, hermano, llega un momento en que yo me estoy convirtiendo para usted en una piedra de tropiezo. Yo soy una persona que profesa conocer a Dios, pero mire lo que estoy haciendo. Y estoy prácticamente haciendo que usted retroceda en cuanto a lo que ha avanzado, para que usted venga a ser una persona como yo en cuanto a la alimentación, que no tiene ese cuidado, que no tiene ese temor del Señor. Hermano, prácticamente yo sería para usted, como dice la Escritura, una mala compañía. Una mala compañía que le estoy pervirtiendo una buena costumbre que usted ya lleva. Y nosotros encontramos aquí que, asociando este texto de Tito 1:16, que esta gente corrompida en su mente y en su conciencia profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, y son rebeldes, y son reprobados. Hermano, puedo ver entonces con esto de que esta gente yo no la puedo encontrar aún dentro del pueblo de Dios. Entonces, sí, lo que estamos destacando, amigos televidentes y radio oyentes, es el hecho de que las malas compañías pervierten muchas veces lo bueno que hemos llegado a aprender, y que lo que nosotros hemos llegado a considerar como cosas puras, pues estas malas compañías, como están corrompidos, ellos
no lo ven, no le ven nada de pureza a lo que nosotros sí le hemos logrado ver. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo, hermanos, el Señor nos está como advirtiendo de lo cuidadosos que debemos de ser en este mundo en que vivimos en relación con las malas compañías. Porque las malas compañías están corrompidas en su mente, aunque profesan creer a Dios algunas veces, lo niegan con sus hechos, pero ellos no le ven nada de pureza a lo que Dios quiere que nosotros sí veamos. Que las cosas puras, pues, sean puras para nosotros, que por la gracia de Dios hemos sido purificados en la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, a lo que quiero llegar es de que este mundo está bien corrompido moralmente. Este mundo profesa creer a Dios. Creer en Dios. Este mundo profesa, bueno, hasta se hace llamar cristiano muchos de ellos, sí. Pero en cuanto a la pureza, ellos no quieren ser consecuentes en relación con eso. Lo que profesan no es consecuente con lo que hacen. Entonces, traigamos esto a Enoc. ¿Cómo Enoc le hizo? ¿Cómo Enoc le hizo en su tiempo? Porque usted se encuentra este tipo de gente, como dije, se le encuentra en el trabajo, se le encuentra en la escuela, se le encuentra en todas partes. Este mundo está corrupto. Nosotros nos vamos a encontrar esto hasta a veces hasta en la misma iglesia. Entonces, pero ¿cómo le hizo Enoc? ¿Cómo le hizo Enoc en su tiempo? Porque el tiempo de Enoc, el mundo en el que Enoc vivió, era un mundo corrupto moralmente, la gente igualmente estaba corrompida. ¿Cómo le hizo Enoc para mantenerse puro, hermano, en ese tiempo? ¿Cómo hizo Enoc para que estas cosas que estamos viendo que se demandan de nosotros en este tiempo, él sí las haya podido cumplir? ¿Cómo le hizo? Aquí vemos en la lección que nos dice que Enoc se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. Y en este caso, que como a nosotros que se nos recomienda salir de fuera de la ciudad, e incluso el vivir fuera de la ciudad es un beneficio hasta por el aire que respiramos, tan solo con eso. Aquí, puro smoke. Tan solo el salir fuera de la ciudad es un beneficio, tan solo al respirar. Y muchos más beneficios. Vemos que Enoc salió fuera de esta atmósfera que estaba ya corrompida. Entonces sigue diciendo, desde ese lugar a veces iba a los habitantes del mundo con sus mensajes recibidos de Dios. También Enoc hacía lo que se nos ha encargado a nosotros hacer, venir de afuera y amonestar al pueblo, a las ciudades, a los que están viviendo en corrupción, incluso dentro del mismo pueblo de Dios. Tenemos que llamar esa atención. Por eso, hermanos, es que Elena White utiliza simbólicamente las ciudades de Sodoma y Gomorra para aplicarlas al tiempo en que vivió Enoc. Este término de Sodoma, si ustedes lo notan, también es utilizado para el tiempo en que vivimos hoy. Sodoma es, hermanos, símbolo de corrupción moral. Y Elena White, ella dice de que Enoc no moraba con los impíos. No se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma. No es que Sodoma pues existiera, digamos, con ese nombre en los días de Enoc, sino que el espíritu de la gente que vivía en los días de Enoc era del espíritu mismo del que hubo en los días de Lot. La corrupción. Es decir, exacto, corrupción. Esa corrupción como ahora que se ve. Exacto, es lo mismo. Entonces, pero como lo que estamos mirando es cómo mantenerse uno pues dentro de la pureza, pues como dijo el hermano Luis, bueno, es que algunas veces si te quieres mantener dentro de la pureza, tienes que cambiarte del lugar de donde vives. Y en este caso, nosotros vemos a Enoc como todo un ejemplo. Pues como dice aquí esta sierva del Señor, Elena White, que él no moraba con los impíos. No se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma, sino que se ubicó con su familia, donde la atmósfera
fuera lo más pura posible. Es decir, una atmósfera espiritual, una atmósfera donde él pudiera, pues con su familia, pues adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde él pudiera, pues hasta sus alimentos, obtenerlos de una manera, pues orgánica, digámoslo así, ¿verdad? Porque los que vendían en la ciudad estaban, como decimos ya, pues contaminados. Entonces podemos ver, como dice el hermano Luis, de que, o como ha destacado él en la nota, él hasta se ubicó con su familia fuera de la ciudad. Él no buscó salvar a Sodoma viviendo en Sodoma, sino, en el sentido simbólico, se ubicó fuera de las ciudades antediluvianas. Y de ahí venía a hacer la obra con ellos. Pues dice que de ese lugar, dice, venía donde los habitantes del mundo, con su mensaje recibido de Dios. Pero la manera como él mantuvo, digamos, su pureza, fue hasta viviendo Fuera. aparte, viviendo afuera. Bueno, ¿qué sigue diciendo la nota? Dice, le era penosa cada visita que hacía al mundo. O sea, cuando venía a esas ciudades, le era hasta penosa esa visita. O sea que él no era como nosotros ahora que digamos, ay, vamos para Las Vegas, vamos para Dallas, vamos para el downtown. Sí. No, él sabía que cuando venía allí, él venía a mirar la cosa más corrupta que había en esos lugares. Pero él sabía que tenía que venir para venir a amonestar. Tenía que dar un mensaje. Exacto. Y sigue diciendo, veía y entendía algo de la lepra del pecado. Cada vez que venía. Sí, cada vez que venía y miraba toda esta corrupción y decía, es como la lepra. Sí, la lepra empieza con un poco, Exacto. pero en un momento empieza a corromperse más y más hasta Así que es. contamina todo el cuerpo. Así es. ¿Verdad? Y sigue diciendo, después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Entonces su mensaje daba fruto. Amén. Así Porque es. estamos viendo, dice que siempre llevaba hasta donde él vivía, los llevaba y les enseñaba cómo debían de vivir esa nueva vida que todos debemos de vivir en Cristo. En otras palabras, hermano Luis, él venía a la ciudad no para contaminarse con los de la ciudad, sino para ver cómo rescataba a gente de allí, Exactamente. para que fuera al lugar donde él vivía y allá con la naturaleza, sin duda, conocieran del amor de Dios y pues experimentaran toda la bendición que él tenía. Qué hermoso el papel de Enoc. No vivía en la ciudad, vivía fuera de la ciudad. Le era penoso venir, pero venía porque también tenía compasión por aquella gente corrompida. Y dice que de allí, dice, a los que los amonestaba, algunos de ellos, dice, se los llevaba para que fueran allá donde él vivía. Y sin duda, cambiaran su estilo de vida. Qué lección más tremenda, Sí. hermano, para nosotros ahora. Sí, porque nos enseña cada vez que estudiamos una lección, cada día, aprendemos algo nuevo, hermanos. ¿Verdad? En la palabra del Señor tenemos infinidad de textos, pero cada día vamos aprendiendo con la lección la vida de cada personaje de la Biblia, y como en este caso es de Enoc. Así es. ¿Y qué pasaba, hermano Luis, con estas gentes que él llevaba para allá? Me gusta lo que sigue diciendo ahí. Algunos de ellos, dice, ¿qué sucedía con ellos? Después de la amonestación. Sí, algunos de ellos Llegaron. llegaron a ser vencedores y murieron antes de que viniera el diluvio. ¿Vencedores de qué? Vencieron. Vencedores Del pecado, de la corrupción. Exactamente. Vencieron, hermanos, el pecado en sus vidas, por supuesto, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por la justicia de Cristo, pero vencieron. Y dice que murieron antes que viniera el diluvio. Murieron como vencedores. Sí, me viene un pensamiento ahorita, pastor, cuando dice vencieron. Y hay veces que hay personas que dicen, oh, es que no se puede. Es que buscamos siempre un pretexto para poder justificar lo que hacemos. Que no podemos hacer esto, no podemos hacer eso. Sí se puede. El querer está en uno.
¿verdad? A veces, pues, puede ser en el ámbito de la alimentación, puede ser en el ámbito de la música, puede ser en el ámbito del vestimento, todo. Cuando uno lo quiere hacer de corazón y quiere agradar a Dios primeramente, hermano, lo vamos a poder hacer. Así Pero es. si no está en nuestro corazón el agradar a Dios, es cuando vamos a encontrar ese motivo para poder excusar lo que es no ser esa pureza. Pero hay algo interesante aquí también, hermano Luis. Sí. Y es que no todos, Mm. no todos los que Enoc se llevó fueron vencedores y murieron antes de que viniera el diluvio. También dice que algunos, dice, muchos, dice, Muchos, pero sí. muchos que habían vivido, pero muchos, dice, habían vivido por tanto tiempo rodeados de la corruptora influencia del pecado, que no podían, dice, soportar la rectitud. No la podían. O sea, estaban tan habituados a lo malo que les era, pues, insoportable pues, el no estar yendo tal vez pues, ya no, allá en el campo, allá donde Enoc vivía, pues, qué cines allí, qué moles, No. qué, No había qué discotecas, tentación, para la gente que está habituada a esa vida, sin duda, pues dice que les era dice, como insoportable la rectitud. La rectitud, ser rectos. Sí. Todo esto que estamos viendo estamos leyendo en el comentario de Elena de Guay en el tomo 1, página 1101, que son los comentarios bíblicos de ella, y la página 1102. Bueno, pero vamos a seguir leyendo acerca de Enoc, porque Enoc, en esta forma de vivir, en ese tiempo corrupto, también era un hombre que tenía una conexión con el Señor muy impresionante. ¿Qué dice ahí abajo la siguiente nota? Ahí de cuanto mayores. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constante y ferviente eran sus oraciones. Cuanto era más duro su labor, él más oraba. Uh-huh. Dice, él seguía excluyéndose de toda sociedad de ciertos periodos. Después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajaba para beneficiarla por sus instrucciones y ejemplos. Se retiraba. ¿Vemos, pastor, cómo él demostraba? Por sus ejemplos. Uh-huh. Y también esa es una manera de vivir que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que dar un ejemplo a todas las personas, no nomás solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia también tenemos que dar ese ejemplo. Claro, y mire qué interesante esto, porque dice que él venía a trabajar en la obra misionera a la ciudad, dice que permanecía por un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla por su instrucción, pero luego dice se retiraba y pasaba un tiempo también en la soledad, con hambre y sed de aquel, Hambre y sed. de aquel conocimiento divino que solo Dios puede impartir. En otras palabras, se alimentaba para venir a alimentar. Es decir, él también tenía que tener un tiempo para él, porque pues si permanecía solo aquí, pues tratando de evangelizar y evangelizar y evangelizar, pues él sentía que como que él necesitaba su tiempo con Dios. Así que podemos ver entonces a Enoc que una de las cosas que lo ayudaron para mantenerse puro en medio del mundo corrupto en el que vivía era de que era un hombre de oración. Sí. Era un La hombre de comunión oración. que tenía con Dios. Sí, pasaba a solas con Dios, pasaba tiempo a solas con Dios y se retiraba, dice, para satisfacer su hambre y sed del conocimiento divino. Y así él entonces estaba como fuerte para continuar en la obra. Así está escrito en Obreros Evangélicos. Bueno, pero ¿qué podemos aprender más de la actitud de Enoc, hermano Luis? Les invito a que nos acompañen a Hebreos 11 y el versículo 5. En Hebreos 11 y versículo 5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto,
tuvo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué le parece? Aquí está una vez más el dar testimonio. Acá como nos estaba diciendo en la lección, que ¿dónde está la lección? Decía que donde él vivía lo que en rectitud y lo demostraba. Ujú. Y aquí nos dice que daba su testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, la actitud de Enoc en el mundo corrupto, impuro, en el cual le tocó vivir, la actitud de él fue siempre agradar a Dios. al Señor. Y eso, hermanos y hermanas que me están mirando y escuchando, ese es nuestro blanco en este mundo. En este tiempo en el que vivimos, que es igual como en los días de los antediluvianos, que fue cuando Enoc vivió. En este tiempo, hermanos, cuando prevalece la corrupción, la contaminación moral, cuando el pecado está, como dicen, a la luz del día, como lo dije un día de estos, en este tiempo, hermanos, el blanco de nosotros debe ser vivir para agradar a Dios. Los impíos, la gente que le gusta andar en esas corrupciones, tiene que saber de que Dios también tiene aquí gente que le representa, gente que con su manera de vivir muestra que agrada al Señor. Me gusta este texto bíblico que leyó nuestro hermano cuando dice de que fue traspuesto, pero antes de eso dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo daba ese testimonio? Ya nosotros lo leímos, viniendo a la ciudad y compartiendo del amor de Dios. Y tenemos más citas del Espíritu de Profecía que respaldan esto que estamos diciendo, como la siguiente. Adelante. Dice, el amor infinito e insondable de Dios por medio de Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche. Él dice que meditaba en este tema y sigue diciendo, con todo el fervor de su alma procuraba revelar ese amor a la gente entre la cual vivía. Interesante. Qué bonito esto. El tema de sus meditaciones de día y de noche era el amor infinito e insondable de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso esto. Y él procuraba, dice, revelarle ese amor a la gente entre la cual vivía. Por eso es que dio testimonio de haber agradado a Dios. Y por eso es que aquí en el texto que leímos dice de que no fue hallado. Es decir, lo buscaron a ver si en los lugares donde acostumbraba a venir a la ciudad a predicar, a ver si estaba por allí, y no estaba más. Sin duda fueron allá a donde se suponía que vivía, fuera de la ciudad, y no lo hallaron. ¿Por qué? Porque había dado testimonio tanto de agradar a Dios, que Dios se lo llevó. Me viene a la mente, pastor, me imagino que las personas que escuchaban cuando él iba a amonestarlo, y de repente, ¿dónde está aquella persona que venía y nos amonestaba? Nadie. Ya no volvieron a escuchar esos mensajes, y pues vamos a buscarlo, y quizás anduvieron, vamos por donde vivía, qué bonito hablaba, pero nunca quisieron hacer caso. Exacto. Y cuando van y lo buscan, ya no lo hallan. Ya no lo hallan. ¿Por qué? Se dieron cuenta de que él caminaba con Dios en obediencia, en santidad, en pureza, y cuando quisieron buscarlo no lo hallaron. Así es. Bueno, dice que a medida que las escenas del futuro se desplegaban ante su vista, Enoc se convirtió en un pregonero de justicia, portando el mensaje a todos los que estuvieran dispuestos a escuchar sus palabras de advertencia. Pregonero de justicia. Es decir, él fue un predicador acerca de la justicia. ¿Cuál justicia? Bueno, de la justicia imputada, es decir, del perdón que Dios ofrece al pecador.
portaba ese mensaje a todos los que estuvieran dispuestos, dice, a escuchar sus palabras de advertencia. Él, hermanos, hizo su trabajo de una manera tan fiel que la gente no tuvo excusa. Los antediluvianos, la verdad, se perdieron porque fueron rebeldes, porque estaban tan corrompidos que no miraban nada, no querían ver nada de la pureza que este hombre de Dios profesaba. Pero era tanto el poder de Dios sobre él que es impresionante lo que sigue diciendo ahí la cita del Espíritu de Profecía, si la comparte. Sí, dice, el poder de Dios que obraba en su siervo lo sentían sus oyentes. Tremendo. Algunos hicieron caso a la advertencia y renunciaron a sus pecados, pero las multitudes se burlaban del solemne mensaje. Pastor, en este tiempo también se nos ha encomendado un mensaje. ¿Y cuántos no se están burlando cuando estamos dando el mensaje, que es el mensaje de los 3 ángeles, pero al mismo tiempo es un mensaje de cambiar nuestro modo de vivir? Es un mensaje de pureza, de buscar la santidad. Y muchos están creyendo que cuando Cristo venga van a ser transformados de la noche a la mañana, cuando se tiene que vivir aquí y testificarlo, pastor. Así es, ¿verdad? exacto. Bueno, dice que los siervos de Dios ahora, dice, han de llevar un mensaje similar al mundo en los postreros días, que también será recibido con incredulidad y burla, como decía mi hermano ahorita. Estos testimonios para la iglesia tomó 8 páginas, 344 y 345. Hermanos y hermanas, manteniendo nuestra perspectiva, ha sido el título de la lección de este día. Mantengamos la perspectiva correcta en un mundo que hace lo incorrecto. Mantengamos la perspectiva cristiana en un mundo que solo quiere, pues, ir tras lo mundano, valga la redundancia. Mantengamos, hermanos, la perspectiva de que somos hijos de Dios, agradándole en todo, testificándole a los demás quién es nuestro Dios, qué ha hecho con nuestra vida, qué hemos encontrado en Él, qué hay de bendición con el hecho de ser sus seguidores. Mantengámonos, hermanos, en la perspectiva correcta, manteniendo en alto los principios, viviendo conforme a ellos. Mantengamos la perspectiva correcta de cara a la venida de Cristo, como es el vivir una vida pura, una vida donde nos cuidemos de no ser corrompidos por las malas compañías, sino más bien a esas compañías malas ver cómo les influenciamos en sus vidas con el mensaje de justicia, la justicia que se encuentra en Jesucristo. Amén. Así, hermanos, aprendamos otra vez este día de Enoc, como en medio de un mundo corrupto, como en medio de un mundo impuro, él mantuvo su pureza. Y aprendamos de Enoc en el sentido también, hasta que deberíamos de vivir afuera de estas ciudades corruptas y venir a ellas a hacer la obra y no pretender salvarlas viviendo entre ellas. Esto es una gran amonestación, hermanos, para todos, para la gran mayoría, pero que Dios nos ayude para que mantengamos la perspectiva de la manera como Enoc la mantuvo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más a través de la vida de este siervo, tú nos das grandes lecciones y nos abres los ojos a la manera de cómo debemos vivir. Y Padre, te rogamos que podamos aprender de este siervo y aplicar la lección de una manera práctica en nuestra vida. Oh Señor, también nosotros necesitamos vivir como Él vivió, aún de ser posible, apartados de este mundo corrupto, de esta ciudad corrupta, viviendo apartados, viviendo afuera de ella, pero sin olvidarnos de la misión que tenemos en ellas, que es de amonestar, de advertir y de
buscar almas para ti. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes al hermano Luis, a este servidor y a todos los radioyentes y televidentes e internautas, que nos ayudes a mantenernos puros, a mantenernos apartados de las inmundicias que quieren contaminar el alma, y que no permitamos que las malas compañías nos desvíen del camino, sino más bien tengamos como propósito hacer que ellas puedan entrar por este camino que, aunque es angosto, lleva a la salvación. Sí. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a dar un buen testimonio al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, a dar testimonio de que agradamos a Dios. Sí. Padre Santo, gracias. Te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor